Buenas noches, muchas gracias a todos por venir, y también por participar, porque pues sabemos que muchos de ustedes están aquí ansiosos por conocer el resultado del concurso de la 20ª edición del concurso Arquine, que será el pabellón Metrópoli, que estará en la Alameda ahora del 17 al 20 de marzo de este año. Los que están por allá pueden pasar también, por aquí hay un poco más de espacio si sienten que están allí demasiado presionados. Antes de dar a conocer los ganadores del concurso, vamos a tener una breve conversación. Finalmente esto es un Arquine Jams, estas sesiones de discusión informales, en el cual nuestro principal tema es el tema de la revista en curso. En esta ocasión veníamos trabajando un tema por iniciativa de Alex, que él les puede explicar muchísimo mejor que yo de qué va eso de casi nada, de esas intervenciones que con pequeñas acciones logran transformar los espacios, y por eso no es casual que estemos en este lugar, un lugar que además aparece entre los proyectos publicados en este número de la revista, pero también es un número que, si no lo tienen, aprovecho la cuña, está por allá la mesita y se lo pueden llevar a su casa, que coincidió con que lo veníamos preparando y pues sucedió todo lo que sabemos del mes de septiembre, estos dos importantes sismos que afectaron distintas zonas del país y que sentimos aquí los que estábamos también en la Ciudad de México, y por tanto este número también tiene una sección con varias reflexiones alrededor de este tema. Para hablar de ese casi nada los dejo pues obviamente con ahora sí que la persona que estuvo pues creando este tema y este título, que también lo repensamos mucho, si realmente una revista de arquitectura podría llevar como título Casi Nada. Y además de Alejandro, pues nos acompañan hoy Gabriela Carrillo, Francisco Pardo, Erika Loana y José Ignacio Lanzagorta. Entonces los dejo con Alex y ahorita en un ratito les contamos quién ganó el concurso. Gracias, Andrea. Y para que no se desesperen, vamos a hacer esto largo y tedioso. No, lo vamos a hacer largo y entretenido. O sea, bueno, no corto y entretenido, lo vamos a hacer largo y entretenido. El tema, como decía Andrea, el tema casi nada. Cada final de año nos ponemos a pensar cuáles van a ser los temas que queremos tratar en la revista el año que viene, el año que sigue. Y el año pasado empezamos a pensar, primero se acercaba, viene el número de marzo, el número que acompaña a Metrópoli. Es un tema que tuviera que ver con Metrópoli o que pudiera prestarse para Metrópoli, y decidimos que se tratara de futuros, o sea, el futuro, y así en plural, como esa imaginación o esa idea del futuro, como esta promesa que la modernidad ya pretérita nos hizo a todos de que el futuro iba a ser progreso y mejor y no sé cuánto, y que muchas veces o muchos pensamos o sentimos que no se cumplió, e incluso que a lo mejor no se puede cumplir de la manera como lo imaginamos, ¿no? El siguiente número después de Futuros era nuestro 20º aniversario de Arquine, entonces era el número 80, y se llamó así, 2 décadas, 20 años, y fue reflexionar un poco sobre lo que había pasado en esas 2 décadas. Después, desde hace 3 años, más bien, una vez al año hacemos un número dedicado a un material, y pensamos que este número se tratara sobre el material tierra, pero el tema mismo, el nombre mismo le daba cierto doble sentido. Nos permitía pensarlo de dos maneras, ¿no? Tierra como el material, pero también tierra como la tierra. Y hubo algunos textos, además de proyectos evidentemente que tenían que ver con construidos con tierra de distintas maneras, proyectos que tenían que ver con la idea de lo geológico, la tierra, la transformación de la tierra, etcétera, ¿no? Y el último número del año, que es el que estamos hablando ahora aquí, fue de Casi Nada. En principio tendría que ver o pretende acercarse a la idea de arquitectura ya construida, en la que intervienes, en la que tienes que trabajar, y cómo le haces, o cómo la tocas, o no la tocas, o la tocas con casi nada para transformarla y ser habitable, o más habitable, o rehabitable. Pero si les cuento los 4 números es porque nos dimos cuenta al final, después de casi de estarlo planteando, que un poco sin querer, no sé si empujados por las circunstancias, habíamos hecho un año entero dedicado al tiempo. Habíamos hablado del futuro, habíamos hablado de las 2 décadas en que Arquine se ha venido publicando, hablamos de la Tierra como el gran tiempo geológico, y hablamos del pasado, de la historia de la arquitectura en esto de Casi Nada. Y creo que
algo tiene de interesante el que el tema haya sido de alguna manera el tiempo y la historia, o cierta forma de contar la historia, de entender la historia. Me da gusto digo, no es que los demás no me den gusto que estén aquí con nosotros, pero me da ese gusto que esté Ignacio con nosotros y que haya una visión de la historia que a lo mejor no es exactamente la de nosotros, los arquitectos, porque cuando estaba pensando durante el día cómo empezar a tratar el tema, me acordé de esta idea por ahí de un filósofo que al hablar de lo nuevo, de cómo se inventa lo nuevo, dice que para que lo nuevo se invente tiene que haber la posibilidad de archivar o atesorar lo viejo. La tecnología para archivar lo viejo, digamos, en las civilizaciones que todavía no han logrado hacer que se mantenga en este archivo, que puede ser físico o puede también ser conceptual, esta idea del museo, de la tradición, digamos, conseguir una manera de perpetuar la historia. La innovación, dice, se percibe como una traición. O sea, si tú no puedes mantener viva la tradición de otro modo más que repitiéndola, cualquier cosa que la altere se ve como algo, como un riesgo, como un peligro. Desde el momento en que somos capaces de archivar las cosas o de mantenerlas por más tiempo gracias a ciertas tecnologías, al archivo, a lo que ustedes quieran, la innovación se volvió, y eso tiene algunos siglos de historia, se volvió casi una obligación. Esta idea de que hay que tener ideas nuevas, hay que hacer formas nuevas, hay que hacer edificios nuevos, hay que hacer cosas nuevas, y si no haces cosas nuevas estás out, dicho en términos casi de moda. Pero pensaba que también por otro lado la arquitectura, curiosamente, funciona o funcionó a lo largo de la historia tal vez de otra manera, de una manera distinta. Durante siglos no nos importó tanto preservar la arquitectura tal cual, sino siempre la arquitectura fue algo que se fue transformando constantemente. La historia de las civilizaciones es la historia de completar edificios, de construir sobre edificios y a veces de demoler edificios para construir una civilización entera sobre otras usando las piedras de la civilización anterior, a veces porque no había de otra o a veces simplemente por la voluntad de destruir o de borrar completamente la civilización anterior. Y llega un momento en la historia, curiosamente cuando no coinciden exactamente, pero entre más está la idea de la novedad, llega un momento en que, ahora para citar el título de un libro de un historiador vienés, famoso por ese título, bueno, por muchas cosas, pero en especial por ese título, surge el culto moderno a los monumentos, ¿no? La idea de que el monumento hay que mantenerlo tal cual, que no hay que tocarlo. Y si bien, durante siglos, cosa que nosotros a veces lo vemos con cierta pena que haya pasado esas cosas. Durante siglos pasaba que, bueno, ya el barroco pasó de moda, entonces vamos a quitar todos los altares barrocos y vamos a hacer unos altares neoclásicos. El problema a lo mejor no fue que los quitaran, sino que la calidad de los altares neoclásicos fue muy inferior a la calidad de los altares barrocos, ¿no? Pero durante mucho tiempo eso pasaba, ¿no? O sea, había un edificio y había que transformarlo porque las cosas cambiaban y se transformaba sin ningún problema. Se le agregaba una torre, se le quitaba una puerta y lo que sea. Hasta que los edificios se volvieron intocables. Luego, eso fue hace unos 120 años o 150, no lo sé, bueno, finales del 19, principios del 20. Y luego viene la arquitectura moderna con su pretensión, y digo que es una pretensión, de ser siempre eternamente nueva. La arquitectura moderna envejece terriblemente mal, ¿no? La arquitectura moderna, cualquiera que haya visto, me acuerdo una vez las publicamos en Arquín, en el sitio web, unas fotos que tomó un arquitecto, creo que uruguayo, cuando viajó en los años 60 a Francia a conocer la obra de Le Corbusier, y en los años 60 la Villa Savoya estaba destrozada, no la habían restaurado. Y tomó unas fotos bellísimas que tiene allí en su sitio web. Este señor ahora debe tener unos 80 años, o si no es que ya murió. Y para un texto X pusimos esa foto en el sitio web. Y este efecto de lo visual, me acuerdo que la reacción de muchas personas que vieron eso en el sitio web fue casi de susto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la Villa Savoya esté en ese estado? ¿Qué le pasó? Si yo vi fotos del año pasado que estaba perfecta y ahora está desastrosa. Y con la arquitectura moderna pasa, o no sé si con toda, pero mucha de la arquitectura moderna no nos imaginamos esto. Si llegamos a la Villa Savoya y la vemos en este estado, decimos, qué pena, hay que restaurarla, hay que arreglarla. En cambio llegamos aquí y decimos, qué chido está buenísimo, ¿no? Se ve súper bien, no lo toquen, no hagan, no, Pancho está diciendo que no, ya sé qué decir todo, o sea, pero no te voy a dejar hablar al principio a ti porque me va a contradecir absolutamente. Pero también vino después un momento, creo, ustedes no habían nacido, pero cuando se puso de moda en la arquitectura como este tema de las rehabilitaciones, las restauraciones,
Y hubo como una batalla entre los especialistas, digamos los arquitectos restauradores y los historiadores y los arqueólogos y demás, en que la arquitectura o los monumentos se tenían que restaurar al pie de la letra, que no podías alterar nada. Y los arquitectos que empezaron a decir, bueno, es que hay que ser creativos, hay que inventar, hay que añadir, porque otra vez recuperando esa historia de que durante toda la historia de la humanidad eso hemos hecho, ¿no? Hemos agregado cosas a las cosas construidas y sin miedo a ser contemporáneos, ¿no? Curiosamente, esa actitud de los modernos tardíos, digamos ya los 80s, 90s, no la aplicábamos con la misma claridad, digamos, a la arquitectura moderna. O sea, en el momento en que decías, vamos a intervenir esta casa, pues sí, cámbiale. Pancho diría, quítale eso, ponle algo de acero inoxidable para que se vea contemporáneo. Pero si alguien quiere hacer algo así en la Villa Saboya o en un edificio de O'Gorman, decimos, no, por favor, no hagas eso. Hay que mantener esa arquitectura en su estado original. Entonces tenemos una especie de esquizofrenia los arquitectos hoy entre que lo de antes, lo antiguo, lo podemos intervenir creativamente porque somos muy creativos, y lo nuestro, lo de los últimos 100 años, no lo toques, porque eso es patrimonio y nadie lo reconoce como patrimonio. Ustedes, no nosotros somos los arquitectos que lo reconocemos, pero los de allá afuera no lo reconocen como patrimonio, y llegan los ingleses, y lo digo irónicamente, pero también lo siento mucho, y lloré durante una noche cuando vi las fotos de que ya estaban demoliendo Robin Hood Gardens en Londres, y dices, ¿por qué tiran eso? ¿Por qué tiran ese edificio que es una de las obras maestras de la arquitectura brutalista? Y llega alguien y te dice, ¿por qué es invivible? Y a lo mejor sí es invivible. Tenemos que encontrar al hipster que llega y que lo arregla y que va a vivir allí muy a gusto, pero la mayoría de la gente que vive allí dice que es imposible vivir allí. Entonces, esta relación con la historia creo que es muy sintomática del gremio, de los arquitectos, pero también, e insisto, por eso me encanta que esté Ignacio en la mesa, creo que es una cosa también como que social de nuestro momento. Está una relación conflictiva con la historia, no sabemos qué hacer con la historia. Los que no han leído todavía el número casi nada, además que hay proyectos y textos, y lo que decía Andrea, temas sobre la reconstrucción. Hay un texto de Ignacio sobre el Zócalo, que si lo ven en la revista digital, porque en la revista de papel no está, hay un extracto, digamos, la última parte del texto. Es una historia que nos cuenta todo el desarrollo del Zócalo, cómo ha ido cambiando, o cómo fue cambiado a lo largo de los siglos, a lo que llegó ahora y a la última intervención. Y cómo esta última intervención le cuesta trabajo reconocer eso, le cuesta trabajo reconocer lo que está ahí abajo, literalmente ahí abajo, pero también lo que está en el imaginario, no quiero decir colectivo, porque luego eso también es como chocoso de inventar que todos tenemos la misma idea del pasado, ¿no? Y no es cierto. Pero ¿cómo nos imaginamos, cómo concebimos nuestro tiempo y nuestra relación con el pasado? Creo que es algo problemático, sigue siendo algo problemático para nosotros arquitectos y en general para la sociedad. Y nos cuesta todavía trabajo esta idea, y conste, ya vi a Miquel, lo voy a hacer a propósito porque dice que no puedo hablar ninguna vez en público sin citar a Walter Benjamin, entonces lo voy a hacer a propósito, pero no lo iba a hacer, pero lo hago a hacer a propósito. Esta idea de Walter Benjamin de que la historia siempre se cuenta en presente, ¿no? Que la historia la tenemos que repetir. Y siempre digo la misma, es lo único que he leído de él, que la historia siempre se repite en presente. No es cierto, tengo otra, pero la puedo decir al rato, pero no viene al caso. ¿Qué piensan ustedes de esta relación entre lo que ya existe, lo construido, y cómo nos enfrentamos a eso? ¿Quieres tú empezar contradiciéndome o quieres, Ignacio, empezar tú hablando desde esta visión que no es desde afuera, digamos, de la arquitectura, pero aparte les digo, de alguien que conoce la ciudad y recorre la ciudad y sabe de la ciudad probablemente mucho más que todos nosotros juntos? Bueno, eso no sé, pero voy a aprovechar que están de montoneros de arquitectos. Bueno, en efecto, mi visión o mi aproximación a todas las transformaciones materiales al espacio construido de la Ciudad de México lo hago desde otra perspectiva, desde luego ni siquiera la de historiador, la hago propiamente desde antropólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que me interesa entender como el ambiente discursivo, cultural de lo que significa intervenir espacios. Y ahorita escuchándote, espero poder hacer algo coherente de todo lo que tengo en la cabeza, porque me surgieron varias ideas muy provocadoras.
dices, bueno, hay una relación muy particular de nuestro tiempo con lo que consideramos patrimonio, es decir, con aquello que debe ser conservado para el beneficio, el aprovechamiento de la siguiente generación. Y patrimonio es una categoría que ciertamente es una categoría moderna. Tú mismo dijiste que empieza ahí a gestarse, sobre todo en Francia, en mediados del siglo XIX, y claramente es como el epicentro que marca todo lo que pensamos sobre patrimonio. Sin embargo, esta relación que tenemos con conservar y destruir, creo que viene gestándose desde un poco más atrás. Yo creo que viene desde el siglo XVIII, desde luego en un ambiente occidental, y por lo que me gusta hacer estos enfoques antropológicos de larga data hacia atrás, hacia la historia, es que vemos que la relación conflictiva con conservar y destruir y modificar y demás también está codificada de otras formas, desde otros discursos, antes de la idea de patrimonio. Es decir, el arreglo que tenemos ahorita es de nuestro tiempo, pero eso no quiere decir que antes fuera mucho más sencillo. Y se me ocurren ejemplos, incluso pensando en cultura material, que es lo que más nos interesa aquí. A ver, iba a entrar con lo del barroco, pero eso es más complicado. Vamos con uno más facilito. Estoy pensando en que en el siglo XVI, por ejemplo, en las zonas centrales de México, muchísimos pueblos, sobre todo indígenas, construyeron pues estas iglesias a mano de españoles. Generalmente no eran arquitectos los españoles, y florece este estilo que le llamaron, ya ahora el término está medio en desuso, pero bueno, es que en historia del arte son más pesados que en cualquier otra disciplina. Le llamaban tequitqui, que seguramente es un término que varios aquí están familiarizados. Es el uso de motivos y decoraciones de origen mesoamericano en arte católico. Y son estas fachadas muy bonitas, coloridas, llenas de motivos florales, vegetales, etcétera, con angelitos. Claramente vemos el sello mesoamericano cuando vemos una planta de maíz o algo así. En el siglo XVII hay una etapa, ya entramos a una etapa sumamente iconoclasta. Se destruye prácticamente toda la arquitectura del siglo XVI, salvo los grandes conventos que todavía nos quedan. Y hay casos bien interesantes en los que portadas enteras de iglesias con este sello tequitqui se conservaron, solo que se modificaron a otro lugar. Se movieron a la portada de la sacristía, a la portada del atrio. Aquí en la Ciudad de México simplemente tenemos el caso de Coyoacán, el convento dominico de Coyoacán, de San Juan Bautista, del siglo XVII. Ahí tiene incluso el año en la fachada. Y si tú ves la fachada de la iglesia, a mano izquierda está una portadita a una especie como de atrio, que eso ya es más una modificación de los años 30. Esa portada que estamos viendo ahí es tequitqui y es del siglo XVI. Es una portada original que se decidió conservar, y además se decide conservar de un convento franciscano. Es decir, los dominicos encontraron un valor en esa puerta que dijeron hay que dejarla, a pesar de que sea de una especie de enemigos naturales que tuvieron a lo largo de la época colonial. Eso mismo ocurre en Tacubaya, eso mismo ocurre con ¿dónde más? Hay un chorro de ejemplos. José Guadalupe Victoria, un historiador del arte del siglo XX, perdón, es justo uno del que estudia esto. Y él habla de esta idea de conservación, de decir, bueno, ¿por qué están conservando estas puertas? Hay una idea de relacionarse con ese pasado. ¿Por qué? Hay un valor de evangelización, quién sabe. Hay mucha información que ahí nos falta, pero por lo pronto ya estamos viendo que esta idea de superponer, construir, conservar, ahí está presente. Ya hay una idea de patrimonio. Y bueno, conectándolo ahora sí con la más complicada idea del barroco, que es como lugar común desde, pues yo creo que desde la década de los 20 de México, lamentar el siglo XIX como este periodo que destruyó todo y que trajo este pésimo gusto. Y, a ver, es que esa es bien enredada, porque pues sí, en efecto, llegan ideas nuevas a finales del siglo XVIII de cómo debe ser la decoración religiosa, y son ideas que vienen desde la Ilustración, que son por lo general ateas, aunque no siempre lo son. Y dicen, bueno, no, a ver, el barroco es un horror, es de mal gusto, la relación con lo sagrado no debe ser a través de todo este oro intrincado, juegos de contraluz. Al contrario, tiene que ser espacioso, simple, sencillo, con todos los preceptos de la arquitectura clásica. Y bueno, viene esta destrucción masiva de templos, de interiores. Los templos no se destruyen, se decide conservar los templos. Y lo que está en juego,
claramente no es una idea de patrimonio, pero sí hay una idea patrimonializadora detrás. Y en ese caso lo que la está activando, lo que la está haciendo circular, es cómo representamos lo sagrado. Y en el barroco hay una idea muy clara de cómo es entrar a un templo y relacionarse con lo sagrado. Es decir, bueno, lo sagrado debe ser relativamente inaccesible, tiene que ser sugerido, tiene que ser un ambiente que te haga sentir que, en fin, que es eso, que es inaccesible. Y el neoclásico entra con una reforma absolutamente intelectual que dice, no, el acceso a lo sagrado tiene que ser desde la razón, y la razón no puede tener todos estos estorbos, tiene que haber luz, tiene que haber, en fin, espacio. Y vemos que la batalla no fue tan fácil. En el mismo México se funda la Real Academia de San Carlos, empiezan a rechazar proyectos de templos barrocos, y hay una insistencia de un gran número de arquitectos y de retablistas de seguir haciendo barroco. Es bueno, no le llamaban barroco desde luego, pero bueno, seguir decorando a ese gusto. Y la lucha de qué se conserva y qué se queda es a partir de esa idea de lo sagrado. ¿Qué es la idea que tenemos hoy para conservar y destruir? Pues ahora no es desde luego la vinculación con lo sagrado, pero está más vinculado con una idea que se empieza a desarrollar justo con la modernidad, que es la de la nostalgia. Y bueno, ahí podemos hacer toda una historia intelectual de la nostalgia que apenas muy recientemente los historiadores le están entrando. Los antropólogos prefieren no meterse en eso. Y los arquitectos creo que tampoco, porque, a ver, justo este espacio está claramente determinado por esa idea de nostalgia. Pero, a ver, en los procesos históricos todo es demasiado largo. Esta idea de lo sagrado que construyó el barroco tomó unos 200 años en hacerse, y luego la idea del neoclasicismo de llegar a todos los espacios, generar luz y demás, también fue desarrollándose a lo largo de 100 años. Esta idea de nostalgia, que aparece sobre todo en algunas publicaciones italianas de finales del siglo XVIII, con ilustraciones de las ruinas romanas, de cómo estas ruinas deberían representar un pasado mejor y demás, empiezan a generar esta inspiración de la arquitectura neoclásica. Y la idea de nostalgia, dicen algunos de los historiadores que se han metido a ese tema, empieza a ir avanzando en el momento en el que se convierte, en el que se deja de ser este padecimiento, que es como fue definida originalmente, este dolor por la patria, y se convierte en un bien de consumo. Es decir, la nostalgia nos da un placer, y además es un placer perfecto para un sistema de acumulación, porque está basado en el no satisfacer. Tú sientes placer por no tener, es decir, por la añoranza de algo que ya no está, y entonces necesitas toda esta imaginería para producirte esa añoranza una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y buena parte de los proyectos que estamos viendo, sobre todo muy recientemente, tienen mucho que ver con eso, tienen que ver con que tenga algo pero que sea cómodo, o sea, que tenga un recuerdo de aquello, pero que tenga las características de lo de ahora. Y creo que esa idea de nostalgia como motor de lo que estamos definiendo como patrimonio supera la misma idea de patrimonio, es decir, eso es lo que la define, lo que la caracteriza. Y muy probablemente en un futuro tengamos otra manera de patrimonializar, es decir, hay un montón de cosas que no estamos viendo ahorita, que no estamos atendiendo y que no nos estamos vinculando con ellas a través de patrimonio, y que le pasa como la arquitectura de Le Corbusier en los años 60, que estaba abandonada. Hay cosas que estaremos abandonando, y bueno, justamente el giro barroco neoclásico es para pensar el grado de radicalidad en la que puede ocurrir ese cambio, o puede ocurrir de alguna manera discreta, o de pronto, a ver, ¿saben qué? Todo esto de los centros históricos, que nadie los puede tocar, que son para ir a tomarse selfies y todo eso, basta, vamos a destruir el centro histórico porque estorba, porque, bueno, es que en la década de los 60 hubo un proyecto que eso se planteó, convertirlo en ejes viales, a pesar de que las ideas de conservación ya estaban ahí. No me extrañaría, dado sobre todo el signo de los tiempos de los últimos 2 años, que pensar en giros radicales de cambios culturales pueden ocurrir, que cambiemos por completo esa manera de vincularnos con el patrimonio, que entendamos que lo que es valioso conservar, lo vamos a conservar desde otro lado, a lo mejor ya no desde la idea de nostalgia, a lo mejor no desde la idea de lo sagrado, a lo mejor no desde la idea de
Se me hace que lo del siglo XVII de las puertas de Kitki también tiene que ver con algo de nostalgia, pero a lo mejor no, a lo mejor eso es imponerle categorías modernas. Pero bueno, no sé si enredé mucho, pero ya no tomo más la palabra. Gracias, Ignacio. No, creo el tema, la relación entre nostalgia y patrimonio se me hace súper interesante y pensando cómo enfrentas de repente cuando, digo, ustedes tres se han enfrentado al caso de encontrarse con algo que ya está construido, que ya está allí y que hay, diría, dos maneras de abordarlo en principio. Una, como decía Ignacio, que es desde esta historia material de las cosas, un muro de adobe que está construido de tal manera, que resiste tanto, que se hizo en tal año, que se hizo en tal estilo, y lo que sea, y hay una lectura o una carga de sentido, de significado que le pones encima, ¿no? Es arquitectura vernácula, es arquitectura religiosa o es arquitectura con cierta pretensión de estilo, ¿dónde la clasificas y cómo la lees? ¿Cómo entra en ese juego de leer los vestigios materiales arquitectónicos, digamos, de nuestra historia? Y en relación a lo que planteaba ahorita Ignacio, ¿no? Nostalgia, patrimonio. Pancho, tú ves muy pensador, o Gaby, tienes ganas de hablar. Digo, a mí me llama la atención porque justo hoy este año, o los fines del año, a finales del año pasado, se celebró en la UNAM los 10 años de haberse declarado Patrimonio de la Humanidad. Recientemente hubo toda una celebración en torno también al patrimonio, a la declaratoria de patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces es como un tema que ha estado ahí en la mesa en estos meses y que es interesante. Justo hoy estaba en la UNAM en la cafetería de la Facultad de Arquitectura y se discutía sobre este nuevo edificio que van a hacer en la entrada de Copilco, que es un edificio de 27 pisos, que obviamente sin tocar el patrimonio histórico de la humanidad va a agredir, como lo hizo en su momento el edificio H, ¿no? El patrimonio de la humanidad, porque pues la biblioteca de O'Gorman no volverá a ser vista como se ve hoy, ¿no? Con un edificio de 27 pisos atrás. Entonces es interesante justo hablar del tema de la memoria, perdón, de la nostalgia, porque al menos yo desde mi propia práctica y de cómo me parece que tengo que abordar o no el trabajo que tengo que hacer, obviamente siempre hay un punto de subjetividad atrás, irremediablemente, pero tal vez en vez de cuestionarnos cómo detener la construcción de ese edificio de 27 pisos, tendremos que preguntarnos cómo va a ser en 50 años SCU rodeado de puros edificios de más de 27 pisos, ¿no? Porque hacia allá va el crecimiento de una ciudad que definitivamente tiene que densificarse, y ahí es donde podría ser interesante volvernos a preguntar qué es el patrimonio y dónde está el patrimonio, ¿no? Entonces, en mi práctica, yo pienso que más que nostalgia, y creo que esa es la palabrita, para mí hay un tema fundamental de memoria. Y creo que en ese sentido, pues, siento con mucha pena el ver el abandono de estructuras que por la nostalgia tienen que o están obligadas a ser recuperadas como eran originalmente, porque si no pueden ser tocadas, en contra de esta relectura de cosas mucho más básicas que pueden darles nueva vida. Entonces, yo justo viendo el tomo de Arquiné, que además a mí el título me parece extraordinario, por ahí Andrea se preguntaba si una revista de arquitectura debía atreverse a llamarse Casi Nada. Yo pienso que es a donde tiene que ir hoy las reflexiones sobre la arquitectura. O sea, hacer arquitectura sin duda hoy pues toca miles de lugares que no son en exclusivo edificar un muro, ¿no? Que es de a lo que hablaba con el patrimonio. ¿Dónde está el patrimonio? En el edificio que se hizo a 2 cuadras de la azotea de la Casa Estudio de Barragán, que hoy afecta la perspectiva del cielo. Tendríamos que complejizar
y de entender que el tema espacial es mucho más robusto y que pues nuestro trabajo, o al menos otra vez desde mi perspectiva, es qué dota de las características espaciales, atmosféricas, habitables este lugar para que se haya renovado con casi nada. Y ese casi nada, pues para mí es casi todo, ¿no? O sea, si yo tengo que ver lo que se hizo aquí, yo recuerdo este edificio porque en su momento Pepe Islas estaba como viendo con quién hacía este trabajo, y por ahí venimos nosotros, estaba Alberto, por supuesto, y demás. Nosotros estábamos restaurando una casa en Abre, y ahora que veo esto, digo, pues es que, a ver, vamos a lo elemental, dejemos de lado la nostalgia, ¿no? Dejemos de lado el siglo en el que se construyó la casa vamos a proporciones, altura, calidad constructiva, ventanales, cantidad lumínica de un lugar hacia el otro, atmósfera, acústica, es que hay que hacerle, ¿no? Pátina de tiempo, embarrándose, sudando, que difícilmente obtienes y que habla hoy como de un buen árbol robusto, pues de tiempo, y el tiempo hoy vale, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues es que casi nada, era el casi todo que tenía que suceder aquí, que fue una inserción de luz, una inserción de paisaje que suavizó esta estructura dura, deteriorada, avejentada, ruinosa, y un programa, ¿no? Y ahí, pues ahí está la práctica o sea, lo que a mi reflexión toca, pues el hacer arquitectura hoy se tiene y está obligado a conectarse a eso, ¿no? Desde la práctica más elemental como arquitecto hasta pues la de un urbanista o la de un antropólogo. O sea, decir, pues si este programa no fuera el que es hoy, pues probablemente no permitiría que se habitara, o sea, que existiera siquiera, ¿no? Y entonces el casi nada toca la parte antropológica, la parte programática, la parte que lo llena de una cotidianidad completamente distinta a la que era antes. Yo creo que hoy es una oportunidad importante hablar de esto, porque nos enfrentamos a un momento crítico de reconstrucción y de ver una cantidad enorme de inmuebles patrimoniales deteriorados, caídos, deseosos por sus propios propietarios de ser destruidos, justo por este halo intocable de nostalgia sobre el tema de patrimonio, ¿no? Creo que es una obligación de nuestra parte, como desde el frente que tenemos que hacer arquitectura y leer lo que hay, pues encontrar esas oportunidades desde el casi nada, ¿no? Porque si no, lo que sí va a suceder es que esos pequeños ingredientes de memoria que sí le dan solidez y que lo hacen robusto y que hacen que nuestra comida sea espectacular y que nuestro país tenga una condición importante histórica, cultural y de cotidianidad, pues evidentemente se va a acribillar, ¿no? Los pueblos van a empezar a desaparecer, y van a empezar a desaparecer porque esa casa patrimonial no se puede tocar desde esa nostalgia ridícula, ¿no? Pancho está muy ansioso, lo veo, pero ahora te lo voy a pasar ahorita el micrófono, no te angusties. Pero ahorita que decía esto de las ruinas, y recordando también lo que decía Ignacio, de este momento romántico de la ruina, los grabados de Piranesi, imaginarse que todas las ruinas son bellísimas, este romanticismo de la ruina. Pero también habría que acordarnos, y lo digo justo antes porque ya sé que ya lo estoy viendo aquí, la ebullición, el vapor saliendo de Pancho, que quiere decir que la nostalgia no es lo nuestro, o algo, sí, te conozco, ya sé que
El teórico fundamental de la ruina en el siglo XX se llamó Albert Speer, el arquitecto de Hitler, ¿no? que pensó que construir para el futuro era construir ruinas, edificios que hicieran buenas ruinas, ¿no? Y por eso había que construir, bueno, o búnkers, pero eso es para la guerra, o edificios de piedra que envejecieran bien, porque las ruinas es lo que manifiesta. Hay algo de autoritario en la ruina también, ¿no? No voy a hablar de ruinas. Voy a regresar a lo que dijiste al principio, que estuvo muy interesante, pero me gustaría cambiar el lente de la visión, cambiar un poquito el grado del lente y ver todo esto que dijiste de Le Corbusier y de la historia y demás, tratar de salirte un poquito a niveles como más grandes en escala y decir, ¿qué pasa con estas cosas que son demasiado cercanas a nosotros, que nos preocupan más, contra las que son más lejanas? Por ejemplo, sin duda, si yo les digo que el ejército persa, del imperio persa, mató a 10 millones de personas, entre ellos niños y mujeres, pues no sé, da igual, ¿no? Está bien, es un dato histórico. Pero si recuerdo el holocausto que fue hace 60 años, pues hay todavía un sentimiento, ¿no? Y sobre todo si aquí hay alguien que tuvo un abuelo o alguien involucrado en esto, hay un sentimiento fuerte. La cercanía de las cosas es lo que nos hace ser más reactivos hacia ciertas circunstancias. Entonces, esto para mí es importante porque mientras más cercano a nosotros, más real es, ¿no? Mientras más haya planos de la casa de Le Corbusier, más real es esa casa que una pirámide de Chichén Itzá, que ni siquiera sabemos si así era o no era, o seguramente ni era así, ¿no? Y es una imagen de alguien que decidió restaurarla y ponerla como él pensó que era la pirámide. Es un poquito como los textos viejos, o como si pensamos en la Biblia como un texto auténtico, pues obviamente que no, porque hay varias generaciones de voz en voz que van pasando ciertas historias y acaban siendo algunas leyendas, igual que las pirámides de Chichén Itzá, que seguramente son más falsas que Disneylandia, ¿no? Pues sí, porque Disneylandia, tenemos los planos, sabemos que así era, y si se destruye lo podemos volver a hacer, y las pirámides no, las pirámides tenemos que inventar algunas ciertas cosas, ¿no? Entonces, mientras más cercano estamos, más nos duele, y más se vuelve este tema de nostalgia porque es más nuestro. Mientras más lejano es, más difícil es reconocer un tema o tener alguna posición. Por ejemplo, en este espacio, esa viga que estaba viendo desde hace rato, esa viga metálica, que es una viga ahí, este es un edificio post Revolución Industrial, obviamente se estaban haciendo esos perfiles. Esa viga ahí viene de Aceros Monterrey, lo más seguro, porque conozco varios edificios de esta zona que tienen estas mismas características, y estoy seguro que yo podría convencer al 90% de este espacio en que habría que quitarle los ladrillitos esos como el cascajo que tiene, dejar la viga aparente, porque nos gusta la viga, porque ya es parte de lo que nos gusta en estos elementos. El arquitecto que hizo esto, cuando lo hizo, lo tapó con esos ladrillitos y le puso estuco encima, porque esa viga no representaba lo que quería, lo que tenía que ser en esa época. Seguramente este techo tenía un plafón, ¿no? Un cielo, raso, ¿cómo se llama? Cielo, ¿no? Una tela o algo. A lo que voy es que va cambiando la manera en que entendemos las cosas. Entonces, si logro convencer al 90% que esa viga debería ser aparente y que es una pieza increíble de diseño industrial mexicano que tiene estampado Aceros Monterrey ahí, y tiene 3 pernos allá y tiene otros 3 pernos allá, y son 4 vigas que cargan toda una serie de peso, entonces ya entendemos un poquito lo que vamos cuando los arquitectos que hacemos este tipo de cosas decimos no nostalgia, y vamos a trabajar con lo que hay y vamos a trabajar con las piezas. Entonces la fascinación por la viga la tengo yo, pero a lo mejor Gaby no, supongo que Gaby sí, pero el arquitecto que hizo esto no la tenía, por eso la taparon, ¿no? Entonces, restaurar esto al original, pues sería entender una cuestión cultural que ya no está con nosotros, ¿no? Ese es un punto. Si yo voy a la casa, a la Ville Savoie, de la cual mencionaste, que dijiste que estaba en ruinas en los 60 y demás, si voy a la Ville Savoie y me dicen, Pancho, te toca restaurar la Ville Savoie, y yo me emociono y digo, me voy a restaurar la Ville Savoie, seguramente, si quiero quitar el yeso de la columna abajo, la redondita que está en la entrada, el 90% o el 99% de este foro y de todos los arquitectos del mundo se me echa encima. Entonces, es el mismo acto de quitarle ese yeso a eso, a quitarle el yeso a la... Es una reinterpretación de esa casa. ¿Por qué una sí y otra no? ¿Tiene que ver con la autoría? O sea, el tema de la autoría es muy importante también.
No sé si parece interesante, ¿no? Es muy cercano a nosotros, tenemos los planos. Le Corbusier era un celebrity. Cuando nos dicen se murió el primo de no sé quién y no conocemos al primo, pues no nos duele, pero cuando se muere alguien muy cercano a nuestra familia nos duele mucho. Pero cuando se muere un celebrity que nunca conocimos, pero que conocimos a través de redes o de videos o de películas, medio que nos duele un poquito, ¿no? Hay un tema de cercanía ahí que me parece que es interesante ver por qué, ¿no? Bueno, sí, a mí ¿qué fue ¿qué día se murió David Bowie? A la 1 de la mañana que yo vi el teléfono y que yo lloré. Yo lloré. ¿No lo conocías? No lo conocía, pero sí lloré. Pero esto que hablas ahorita de nostalgia, patrimonio, también hay un cierto prejuicio de la autenticidad, ¿no? ¿Qué es lo auténtico, no? Y cuando trabajamos en una obra, también de repente, yo lo pienso en esto cuando, pues sobre todo los restauradores, así, hechos y derechos, ¿no? Que van a hacer una cala de un edificio y empiezan a quitar una capa y otra capa y otra capa y se paran en la original, en la primera. Y de repente dice, ¿y si el arquitecto se arrepintió de haberla pintado de verde y lo pintó de azul encima? O después, ¿y por qué estás traicionando? Sí, o al cliente lo obligó. Digo, Le Corbusier en la Villa Savoya, de hecho, el otro día estaba leyendo, hay una carta de los clientes que dicen, por favor, ese muro que pintó de negro, porque él quería pintar muros es un gris muy oscuro, casi negro, no nos gusta, quítelo. Entonces seguramente lo pintó encima, y el restaurador que va a llegar y va a hacer la cala y decir, el negro es, pero ahí Le Corbusier quería el negro, pero ¿qué tal si se arrepiente? ¿Qué tal si titubea? ¿Y cómo defines esta relación con lo auténtico, lo verdadero? Es muy compleja, ¿no, Erika? ¿Cómo lo ves tú? Pues es que, yo pienso que es mucho desde la aproximación del arquitecto y de la persona que vaya a restaurar el lugar. Por ejemplo, en el Jardín Borda, justo nos pasó, Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos, que justo trabajamos de la mano con restauradores, hicimos estas calas, y el último color era un ocre, que era muy típico de esa construcción del siglo XVII, pero arriba de esa capa de ocre estaba un azul, que era un azul que se usaba mucho a principios del siglo XIX, porque empezó el boom del azul en toda la época. Era un azul muy muy profundo, como el de la casa de Frida en Coyoacán, pero como degradado, ¿no? Entonces, entre todos, sí hicimos muchas mesas de trabajo con el INAH, con restauradores, con pues gente de gobierno, que estábamos ahí todos metidos, y empezamos a preguntarnos cuál era el color que queríamos, y finalmente nos inclinamos por el azul. Y todo el mundo sí nos preguntaba pero ¿por qué el azul si la última capa pictórica es de cobre, lo que sea? Y ahí te das cuenta que tú también tienes chance de estar jugando con todos esos mecanismos y materiales, ¿no? La historia es fascinante y a mí sí me gusta ir a la cala y encontrar la última capa pictórica, porque eso te habla de cierta historicidad y de pues sí, y finalmente de la vida del inmueble, ¿no? Pero por ejemplo, también ahí en el Borda había unos tapancos que te recordaban la construcción de cómo era en una cosa original, no tan original, porque esa restauración fue hecha en el 91, y nosotros arrasamos con eso, porque a partir del tapanco todo lo demás ya era una construcción, una remodelación de los 90s, y para nosotros no tenía ese valor histórico, no tenía esa fuerza como para decir, ok, aquí había un tapanco, y además el Borda hoy por hoy se usa como museo. Entonces nosotros privilegiamos que se fuera un museo y pusimos unos muros museográficos, hicimos toda una intervención exenta del muro histórico, justo para no tocarlo. Hicimos todos unos drenes perimetrales para que el muro respirara y para que pudiera estar viviendo como en paz, ¿no? Porque tenía muchísima humedad. Y estos muros museográficos los usamos como sea, ¿no? Para cualquier tipo de obra, museografía, lo que sea. Y eso ayudó al inmueble no saben de qué manera. O sea, sí fue una intervención bastante pequeña, ¿no? Y justo fue casi nada, ¿no? Solo unas mamparas museográficas que ayudaron al inmueble, y que además todos las plastas de cemento que habían puesto en el 91, porque además los restauradores también tienen como ciertas épocas, ciertas como
modas. Entonces, en esa época, en los 90s, la cosa era ponerle concreto al muro que estaba pintado a la cal, o que originalmente era de cal, sobre el tabique, y se dieron, hoy por hoy nos damos cuenta que no, eso no funciona. Quitamos todos los materiales improcedentes y le pusimos estas capas de cal viva, cal arena, y funciona el inmueble a la perfección, ¿no? Y pues de hecho esa intervención la hicimos porque se estaba cayendo el borda, porque literal no podíamos tener esas obras o muestras que queríamos, ¿no? No nos podíamos, no le podíamos pedir a Bellas Artes que nos llevara obras del pinturas nacionales o lo que sea, porque finalmente el borda no cumplía con todos estos requerimientos que necesitas para exponer una obra de tal o cual manera, ¿no? Entonces hicimos todas estas intervenciones y ya en perspectiva, después de, ya pasaron como 4 años de haber hecho todas estas cosas, pues la verdad es que es una cosa formidable, y sí tiene que ver mucho desde dónde lo hagas, ¿no? Desde dónde quieres que se haga esa intervención, y además del programa. Ahí sí fuimos como de la mano con el INAH. O sea, yo creo que, a pesar de cualquier cosa, yo creo que ellos son una gran institución, y pues los restauradores también con los que hemos estado trabajando, que saben cómo arreglar la cal, cómo arreglar la tierra, cómo cómo intervenir en cal, en tabique, en piedra, en todos estos materiales con los que fueron construidas originalmente las casas. Es maravilloso. O sea, yo sí, en estos últimos 5 años que hemos estado trabajando allá en Morelos, me he fascinado por todos estos sistemas constructivos y por descubrir que el tabique venía de no sé dónde, o la viga venía de tal cual, y irlos restaurando poco a poco. O sea, y sí, creo que depende mucho de la perspectiva, de la nostalgia que tengas hacia ese inmueble y lo que quieras lograr en ese lugar, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es justo que esa nostalgia te lleva a otras cosas. Y voy a regresar al tema de la reconstrucción. La gente quiere tirar sus casas de adobe porque quiere construirlas en bloque y concreto, porque el futuro, la tecnología y el poder, o sea, estar en lo de hoy, es eso, ¿no? Y esa es la lectura que existe, y desde mi punto de vista es por y tratar de explicarle a la gente que las virtudes de tener, no estoy hablando específicamente del adobe, estoy hablando de tener una casa con proporciones como esta, con alturas como esta, con muros de 1 metro de ancho, térmicos, acústicos, extraordinarios. No va a ser, y no es peor, o nunca va a ser superado por un muro de bloc de 2.10 de alto, de 4x4, porque es lo que en todo caso podrían construir. Desde mi punto de vista, ahí hay un punto muy frágil, porque el tratar de entender duramente la nostalgia y decir no toquemos este inmueble, reconstruyamos exactamente con los mismos materiales, usemos exactamente las mismas técnicas, pues está acribillando algo que yo creo que tiene un potencial magnífico. O sea, y no estoy diciendo que un inmueble patrimonial y que se haya aprobado que se tenga que restaurar de la misma manera. Estoy hablando de esa experimentación, de decir, si yo uso la tierra y puedo otra vez volver a construir unos bloques de adobe, pero ahora le puedo poner un polímero, y no va a ser, o sea, porque entonces al revés, si no, ahora las constructoras, por ejemplo, dicen, si yo estoy haciendo todas mis reconstrucción de casas en adobe. Ah, sí, un adobe de 15 centímetros de ancho, que tiene un polímero, que no tiene exactamente las mismas cualidades espaciales que un bloc de cemento. Entonces, para el caso es exactamente lo mismo hacerlo de bloc de cemento que de un adobe compactado, ¿dices? Sí. Es más gris. O sea, sí, pero tiene que ver con la densidad, ¿no?
Es que el otro día vimos unos adobes compactados que tienen mucho más cemento y son más, parecen block cemento arena, pero es mucho más denso. Y la densidad tiene... Relativamente, o sea, es muy relativo. Es muy relativo. Oye, espérate. Este está muy bueno, porque también creo que, y este es un tema increíble, porque obviamente la restauración es un tema que yo no conozco mucho y es otro tema, pero este tema sí está bueno, el de construcción, el de reconstrucción, porque también hay nostalgias falsas que compramos. O sea, nos apoderamos de una nostalgia que ni siquiera a la gente original le interesaba. El adobe, buenísimo tema. Vamos a discutir eso. La gente que construía sus casas con adobe hace 20, 30, 70, 80, 90 años, no quería que se vieran de adobe. Las tapaba y les ponía un... Espérame, nada más hago este punto y te lo paso porque sí va a haber controversia. Y las quería tapar, ¿no? Sí. Las quería tapar, y ahora los arquitectos están fascinados con el look del adobe, ¿no? El adobe es el block cemento arena de hace 70 años. Y en 100 años va a haber otro grupo como este defendiendo el block cemento arena. Correcto. Ok. Digo, yo nada más quiero aclarar que no se tapaba nada más para que no se viera el adobe, sino que tenía que ver, pero tenía que ver con una capa de cal y arena que te protegía del adobe y que te hacía un muro de este ancho para que tú vivieras confortable y fuera tu casa increíble. Pero no era así como de, ay, no quiero que se vea el adobe porque está feillo, no. No, más bien tenía que ver con una cosa constructiva. Yo solo quería contar una cosa, lo de las nostalgias inventadas. Todas las nostalgias son una ficción, y tan todas lo son que me llamó mucho la atención el ejemplo que pusiste acá de decir, bueno, aquí hay que tomar la decisión de que decías lo auténtico. Bueno, en realidad es con tu nostalgia o con mi nostalgia, ¿no? Es que es lo que prefiero que sea visto, la viga de acero, ¿no? Porque te recuerda este pasado industrial de no sé qué, o más bien el estilo original de la casa. Los dos están apelando a una nostalgia, y las dos son ficciones, porque las dos son para un espacio que claramente ya no va a cumplir la función para la que fue diseñado. Eso por un lado. Y bueno, pensaba yo en estos ejemplos de restauración y de cómo podemos construir ficciones a partir de la nostalgia. Es un caso que bueno, tengo una especie de obsesión con ello. En Twitter me la llevo como 4 años tuiteando de eso, que es una casa en la Merced, la casa de Manzanares, que estoy seguro que aquí la mayoría seguramente ya leyó la nota de Chilango, porque salió en Chilango primero antes que en cualquier otro lado, de veras. Que es la casa más antigua de la Ciudad de México, y es una casa que en la nota de Chilango decía de 1524, y ya el arquitecto que hizo toda la evaluación para lograr justificar que eso era del siglo XVI, pues no se atrevió a decir pues que es 1524, no hay ningún documento que lo diga. Dijo, puede ser como de 1580, ¿no? Pero el caso es que tenemos toda una industria gubernamental, digo, aquí no es el gobierno de la Ciudad de México, diciendo, esa casa tiene que ser del siglo XVI, lo sea o no. Y pues ya encontraron que es que los cimientos son de tezontle, y esa es una arquitectura mesoamericana típica, y no, yo no lo sé en esto, seguramente ustedes lo saben 50,000 veces mejor que yo, pero me da la impresión de que esa cimentación se siguió usando a nivel popular en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. ¿Son de tezontle? Bueno, mira, necesitaba ahorita tomo nota de necesitaba una opinión autorizada para eso. Entonces, bueno, ¿qué más queremos de invención de la nostalgia y de trabajar con la nostalgia a la hora de restaurar que eso? O sea, lo que estoy diciendo es que la potencia que tiene la nostalgia para orientar cualquier proyecto de restauración es fundamental, pero no es la nostalgia por sí misma, sino que la misma nostalgia sirve a diferentes fines, y todos son de consumo. En el caso de la Casa de la Merced tengo la impresión de que era una casa catalogada del siglo XVIII, yo incluso diría que es hasta porfiriana, pero eso nada más por molestar. Es claro que parte de una estrategia de que el patrimonio, es decir, inundar de nostalgia una zona que no estaba no estaba en el imaginario del chilango clase mediero que va al centro histórico como turista,
probablemente eso le active ir a una zona a la que antes no iba y a la que le tenía miedo. Ahí estaban todas las pasarelas que salen en las películas de Liam Neeson y demás. Ahora ya no están ahí. Ahora hay una placita restaurada con la iglesita muy mona y una casa que lleva 7 años en proceso de expropiación, que es la casa más antigua de la ciudad, y entonces vamos a querer ir a visitarla. Entonces, eso solamente para poner el punto de la ficción. Me encantará cuando empiece el proceso de restauración de esa casa, porque urge una restaurada, pues los dilemas en los que se van a meter ustedes. Van a tener que decidir qué sí es auténtico, qué sí es del siglo XVI, qué no. Van a encontrar que es una casa tan sencilla que pues sí, podría ser del 16 y podría ser del 20, pero pues de adobe, ¿no? El adobe lo pintaron, a lo mejor lo despintaron, luego no, en fin, ya decidirán cómo hacerla parecer del siglo XVI, y esa es la cosa que me resulta interesante. Te toca como restaurador hacer parecer algo, ¿no? Sobre algo que es un material que le puede resignificar de 40,000 formas, ¿no? En lo que hablaban de esto me acordé, y ya para una última ronda, antes de que pasemos a los anuncios que los tienen aquí angustiados a buena parte del público. Otra hora, antes de... a principios del siglo XX, en alguno de sus textos, de estos geniales textos en que Adolf Loos, no dije Benjamin, en que Adolf Loos, escribía de cualquier cosa para hablar de la cultura material, de la arquitectura, pero hablando de otras cosas. En uno de esos donde habla de vestido, de la ropa, dice que normalmente la gente que, hablando en los finales del Imperio Austrohúngaro, que la gente que defendía la ropa típica, la ropa tradicional, que decía hay que mantener esa tradición, era la gente que no la usaba. Y decía que la gente que no lo usaba porque es muy incómoda la ropa tradicional, decía Adolf Loos, ¿no? Porque es más cómoda la ropa que usamos nosotros a la ropa que usan, que la ropa tradicional. Hay ropa que no, hay ropa que responde a su lugar, a sus condiciones, ¿no? Pero normalmente la imagen de la ropa tradicional que tiene el que defiende la ropa tradicional o la ropa folclórica es el traje de domingo, digamos, el traje de gala, que nunca es un traje cómodo, es así como estar tiesecito, vestidito de tirolés, imagínate, ¿no? Bueno, eso. Y Loos lo que decía es, la gente que defiende eso no es la gente que lo usa. No nos pasa a veces eso como arquitectos, de decir, hay que mantener la tradición, y yo me regreso a mi casa, a mi loft, con todo último modelo y pantalla que baja y eso, y tú vives en tu casa de... Por ejemplo, a mí no me gustan las casas construidas en adobe modernas, ¿no? O sea, como que... no sé, me parece muy Tepoztlán, ponle tú, ¿no? Algo así. Pero pues las viejitas, ¿no? Las que son construidas a principios del siglo XX, XIX, pues me parecen bellísimas. Y seguro tendrá que ver con nostalgia y con toda esta cosa que me fascina de las ruinas y de pues todo esto, ¿no? Que ves. Gaby. Eso que dices de... ¿Ya es hora? ¿El mezcalito? Los 7:30 te doy la mesa. ¿Ya? No, vas, se me fue la... No, yo sí puedo responderte. O sea, yo cuando hablaba de la tierra, otra vez nada más para clarificar, y tiene que ver un poco con esta vestimenta incómoda o no, y hablaba de las oportunidades que hay en cualquier material, o sea, de decir, sí puede ser, o sea, no podemos descartar un material, no hay un pedo en el material. Yo no tengo pedos en usar un bloque de concreto y creo que puedo hacer y construir espacio digno con él. Y lo puedo hacer, y creo que la buena arquitectura justo rebasa eso, o sea, rebasa el si tengo lámina, pues es con lámina, güey, y si tengo madera es con madera, y si aquí tengo el recurso de la piedra es con la piedra. O sea, de lo que yo hablaba antes era el que ahora todo se compra fácilmente, o sea, también hay un tema de transferencia, de trasladar, de mover, y al mismo tiempo un tema de nostalgia, de preservar en su carácter casi intacto todo, la técnica, los procesos constructivos, y ahí es donde justo yo creo que hay
infinidad de oportunidades donde la mezcla de un adobe, una tierra que sí surge de un lugar y que está ahí porque era una lógica constructiva de que era el material que estaba a pie. O sea, ahora apodamos este tema de la sustentabilidad y la etiqueta de Platino LEED, y que es simplemente el sentido común, güey. O sea, te ponen una estrellita de Platinum LEED porque tomaste un material que está a 400 metros de distancia de donde hiciste tu obra. Pues se llama sentido común, o sea, es lo que te cuesta más barato porque lo tienes ahí a la mano. O sea, hay como un tema de esa parte que yo pienso que de repente la tecnología, las posibilidades de comunicación, este tipo de cosas están en esas polaridades. O sea, está en esta polaridad de la alta tecnología, que ahora quiero mi casa renovada de blog, porque eso es tecnología, versus el no toques tu casa porque es un monumento patrimonial y ni modo, güey, lo tienes que restaurar con clara de huevo o con baba de nopal porque así se hacía. O sea, creo que ese es el error, el estar en esa polaridad en un lugar o en otro, cuando hay una línea intermedia que puede conectarse a los dos lugares. Sí, completamente de acuerdo, y tiene que ver con muchas otras cosas. Por ejemplo, ahorita me está acordando de la idea esta de la ciudad genérica mexicana, cómo se está transformando el paisaje mexicano y se está haciendo casi un solo paisaje, ¿no? Si estás en Tijuana, estás en Mérida y te vendo los ojos y te aviento en medio de Tijuana y te digo que estás en Mérida, capaz si me la crees, depende de la calle donde estés y seguramente no en un centro histórico, pero sí en el 98% que no es el centro histórico de Mérida, que es una ciudad genérica que se está mimetizando con todo el país. Y esto es por el fenómeno Construrama, que es el Oxxo de los materiales. Y ahí están los 5, o sea, hasta el gansito, el pingüino, y sabe igual en Tijuana que en Mérida. Entonces el bloque es el mismo, la varilla es el mismo, y son los 5 productos que encuentras en Construrama. Construrama es el fenómeno de este cambio estético en el país, y tiene que ver con un tema económico, ¿no? De poder y de cómo repartes este tipo de cosas. Entonces, esta identidad de la que todo el mundo quiere, o no, cuando la gente va a Oaxaca y dice, la ciudad de Oaxaca es hermosa. ¿Dónde? No, pues la ciudad de Oaxaca es hermosa. Las 18 cuadras del centro, que es el 5% de la ciudad o el 4% de la ciudad, que es donde caminas tú como turista, y el otro 96% de la ciudad no te gusta, ¿verdad? No, pues no. Y aparte, dentro de ese 4% de esas 18, 19 manzanas que conforman ese centro que caminas y das 20 vueltas todo el día como turista y te vas y regresas, esas 18 cuadras, el 50% de los edificios son falsos históricos, o sea, tienen varillas y concreto, y luego están revestidos de cantera. Entonces, sí, entre la nostalgia, la economía, la ciudad genérica, ¿cuál es la ciudad? No sé, esta histórica, era histórica, pero ahora es más nueva y entonces más falsa que la de afuera. La de afuera es más verdadera, que es la que realmente la gente vive. ¿Complicado? Te voy a robar. Es un tema que te acercas peligrosamente, y lo bueno para ustedes es que ya se nos está acabando el tiempo, porque ese tema me hace pensar en temas que no solamente es lo genérico, sino que también tiene que ver la desigualdad, la marginación, y por eso ese 80% de las ciudades se parece tanto, no tanto por Construrama, ¿no? Sino se parece por la condición socioeconómica del 80% del país, ¿no? Es lo que produce esas ciudades. A lo mejor los 3,000 beneficiarios fantasmas de las tarjetas de Bansevi van a poder transformar el resto de las ciudades del país, pero es otro tema. Tal vez ya hablamos demasiado mucho de algo que era casi nada. Gaby, Pancho, Erika, Ignacio, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Les agradezco al público que haya estado con nosotros. Como se dan cuenta, no di tiempo de preguntas del público porque León iba a robar el micrófono y no se iba a dejar. Pero ahorita en las cervezas podemos platicar. Le cedo el micrófono a Andrea porque tiene algo muy importante que anunciarles. No se vayan. Y gracias. Bueno, y lean el Casi Nada. Nos levantamos nosotros, ¿no? Si quieren quedar ahí, bueno, como quieran. Sirven de escenario. Bueno, hola. Yo sé que muchos están aquí para conocer los resultados del concurso.
de la edición número 20 de este concurso. La verdad, pues no se dice fácil, pero pues desde hace 20 años estamos haciendo un concurso en Arquine. Hace 20 años en México no era un escenario donde digamos el concurso era algo común. Hoy en día existen más concursos. Hoy en día muchos de los que están aquí sabemos que han participado y que han ganado concursos, y eso es algo que celebrar. Faltan muchísimos más. Todo debería de ser, o casi todo. Ahora del casi nada pasamos al casi todo, pero debería de ser por vía de concurso. Gran parte de las cosas que se hacen desde lo público, todo ya, esa es otra discusión también. Pero bueno, el concurso Arquine llega a su edición número 20. En la edición número 18 cambió de ser un concurso de ideas durante 17 años. Decíamos que pasó a ser mayor de edad y pasó a ser algo que se construye, un pabellón que se suma a las actividades del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, un pabellón que se instala en la Alameda Central durante 4 días. Ana, no te asustes, solo son 4 días. Durante una semana hemos visto una mesa, hemos visto el cuarto en la edición número 19, y este año recibimos una serie de propuestas. Voy a leer el acta. Gabriela Carrillo, que nos acompaña hoy, también fue parte del jurado. Solo agradecerles a todos los que están aquí, que se inscribieron y que formaron parte de estas 293 propuestas que se registraron, totalmente anónimas. Eso es algo importante que destacar. Y voy a leer el acta. A ver si no me tienen la mano. Resultados del concurso Arquine número 20, Pabellón Mextrópoli 2018. En cumplimiento de lo establecido en las bases del concurso Arquine número 20, Pabellón Mextrópoli 2018, el lunes 15 de enero, desde las 10 de la mañana a las 17 horas, se reunió el jurado conformado por Isaac Broy, Hashem Duri Sheilj, o como se pronuncia el apellido de Hashem, siempre lo digo mal, Loreta Castro, Gabriela Carrillo, Emanuel Ramírez y Fermín Espinosa como parte de un jurado técnico, por ser quien va a construir la pieza ganadora. En Arquine, la reunión fue en Arquine, en la calle Campeche 300 de la Ciudad de México, ahí donde está la casa de todos ustedes, para evaluar las 239 propuestas entregadas de las 293 registradas. Creo que es importante detenerme aquí. Es primera vez en los 20 años del concurso que el porcentaje de propuestas entregadas es tan alto. Generalmente eran un 50% las propuestas que terminaban siendo recibidas en relación a las propuestas de la gente que se inscribía. Este año quedamos gratamente sorprendidos de que la gente sí se comprometiera, se inscribe y finalmente entrega su propuesta en un alto porcentaje. En las bases se especifica que el jurado debe seleccionar de manera libre y autónoma una sola propuesta de entre todas las entregadas en tiempo y forma que cumplieran con los lineamientos que se establecen en las bases del concurso. El jurado podía excluir los trabajos por las siguientes causas: entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en las bases, el quebrantamiento del anonimato, bien por haber develado la autoría por cualquier medio a través de la imagen con la que concursan, o por presentar elementos gráficos identificativos de la identidad del autor dentro de la propuesta. También cualquier intento de comunicación o presión a los miembros del jurado que esté debidamente acreditado, pues es causa para que se elimine la propuesta. Tras una larga deliberación en la que no faltó el debate, fue bastante difícil elegir el ganador, y ahí Gaby puede asegurarlo, el jurado convocado para el 20 concurso Arquine seleccionó 4 proyectos a los que se le dio mención honorífica. Voy a pasar a leer quiénes fueron esos 4 proyectos con mención. El primero es el proyecto identificado con el código 0069 de Santa Estudio, México, de un equipo conformado por Diego Aguilar Escalona, Diego Andrés García Ruiz y Fernando Franco Recenos. Felicidades. No sé si están aquí, pero felicidades. La siguiente mención... ¿Están aquí? ¿Alguien los conoce? ¿Tú eres, Diego? Ah, pues felicidades. Pasen. Felicidades. Luego platican con Gaby. Mención honorífica
La segunda mención honorífica es para el proyecto identificado con el código 0147 del equipo de arquitectura A+M2 Architects de Italia, conformado por Marcelo Galiotto, Alessandra Rampazzo, Matteo Franghi, Serena Comi y Gino Baldi. Les recuerdo que pueden ver también por internet estas láminas a partir de hoy, de ahorita, de ya, en arquine.com, obviamente. Continúo, mención honorífica también para el proyecto 0267 vienen de Brasil y el equipo está conformado por Caio Tavares Cavalcanti, Fernando Cuña, Isadora de Moura, María Elisa Reis, y ya, ese es el equipo. Y la cuarta mención honorífica es para un equipo colombiano, el Estudio Altiplano, conformado por Pedro Aparicio, Felipe Guerra, Felipe Velázquez, Daniela Cortázar, Constanza Croce y Ángel Siems. Ahora vamos a, también de atrás para adelante, a decir el tercer lugar del concurso. Se seleccionaron pues un tercer lugar, un segundo lugar y un primer lugar. El tercer lugar está identificado con el número 0109 y es para el equipo, un equipo de los Países Bajos, conformado por Valentín Van Sack y Mike Fritsch. Esta propuesta fue seleccionada en tercer lugar porque cumple con los dos propósitos que pedía el concurso. Es un pabellón que sirve como espacio público durante el festival, ofrece gran flexibilidad de uso, utiliza los materiales en su estado primario y además, con la belleza de una caja de herramientas, puede generar un espacio de convivencia con mucha flexibilidad. Pues felicidades al tercer lugar. El segundo lugar es para Tiago Benucci, Víctor Pisaya y Guillerme Pascual y Camila Farad de Brasil. Es una propuesta que rebasa la idea de la arquitectura como objeto, planteando una experiencia que enmarca el entorno y que a la vez genera un sitio de reunión, que también es visible a la distancia, siendo útil también como espacio a utilizarse en época de emergencias por la facilidad de moverlo y armarlo en distintos lugares. El sistema constructivo es sencillo, utilizando un globo y contrapesos para trabajar con la gravedad. Pues felicidades al segundo lugar. Y el primer lugar es para la propuesta 0165 de Lorenzo Mayer y Ana Merci de Francia. Es una propuesta que se distingue por su calidad espacial, logrando un interior innovador, utiliza solamente un material, con una decisión constructiva contundente, generando un hito urbano hacia el exterior y aprovechando las calidades plásticas del agua y la luz al interior del espacio. Para la construcción del pabellón Mextrópoli 2018, los ganadores y el jurado técnico a partir de ahora comenzarán a trabajar en conjunto para la revisión estructural de la pieza a construirse. Y pues los esperamos a todos el 17 de marzo en la Alameda Central, no solamente para ver esta pieza, sino los más de 20 pabellones que ya estamos trabajando, uno de ellos de Gabriela Carrillo, otro de Francisco Pardo, casualmente, aparte del pabellón que construiremos ganador del concurso, de los pabellones que vienen de las escuelas de arquitectura del país, y pues los esperamos en Mextrópoli, compren sus boletos. Algo que se me olvida es, no se me olvida, es por supuesto agradecerles a todos haberse inscrito en el concurso, pero también venir aquí. No hubiésemos podido hablar de casi nada en otro espacio. Quiero por eso agradecer también a General Prim por pues facilitarnos este lugar y por supuesto a la gente de Perdura por hacer posible que ahora estemos aquí reunidos. Y creo que eso es todo. A partir de ahora pueden también ver todos los finalistas seleccionados para la publicación y para la exposición itinerante en arquine.com. Y antes de irme, promoviendo esa cultura del concurso, quisiera invitarlos a todos a
checar esta otra convocatoria que estamos realizando desde Arquine, en alianza con la Agencia de Gestión Urbana y con la gente de 4 al Cubo. Es precisamente un pabellón, una pieza. El pabellón del agua es una pieza que se va a construir justamente en ese espacio residual que existe entre el viaducto Miguel Alemán y la avenida Coyoacán, ese triangulito que seguramente le hemos pasado por un lado 1000 veces y que pues lo vemos como eso, como un espacio residual. La idea es que a partir de dentro de unos meses fallaremos el concurso. Las inscripciones estarán abiertas a partir del mes de febrero y pues en unos meses de este mismo año la idea es poder ver construido ese pabellón que pueda ser un centro de reunión, un espacio para compartir información y sobre todo un atractor interesante para la zona. Pues muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Pues ahí chelas y disfruten de este espacio.